Bien, hablemos sobre los planes y programas 2023 con relación a los nuevos contenidos que se están socializando a directores, a profesores y a padres de familia. ¿Qué hay de nuevo en estos planes y programas? Veamos. Fortalecemos la práctica de valores sociocomunitarios y principios éticos morales. Esto de la práctica de valores sociocomunitarios, esto del pensamiento crítico, la convivencia comunitaria biocéntrica, se encuentra en el modelo educativo, sociocomunitario y productivo y en la ley 670 Avelino Signani y Elizardo Pérez. En ese entendido, podemos mencionar de que no existe algo nuevo que esté cambiando el sentido de los planes y programas. Lo que sí se podría plantear como algo nuevo, quizás podríamos decir como algo mejorado, son los perfiles de salida de nivel y los perfiles por año de escolaridad. Veamos algunos perfiles de salida de nivel que, bueno, están muy bien planteados y que, sin embargo, hay algunas cosas que sí también nos llaman la atención. Pero de todas maneras, de manera general, el planteamiento de estos perfiles orientan ahora sí el cómo nuestros estudiantes tienen que salir en el nivel primario. Desde mi punto de vista, me parece que hay algunas cosas que sí realmente han acertado. Veamos el perfil de salida del área de comunicación y lenguajes. ¿Qué dice? Comunica de manera oral y escrita en lengua castellana originaria y extranjera, de manera adecuada y coherente. Esto quiere decir que el estudiante del nivel primario, cuando concluya el nivel primario, tendrá que saber comunicarse, hablar, escribir en castellano, en lengua originaria y en extranjera, de manera adecuada y coherente. Así tiene que ser, esa es la orientación. En artes plásticas nos dice lo siguiente: demuestra actitudes de compañerismo, respeto, solidaridad. Cuando salga sexto de primaria, el estudiante tiene que tener estas características, pero lo he colocado con azul porque todas las áreas podrían plantear lo mismo: actitudes de compañerismo, respeto, solidaridad, etcétera. No solamente el área de artes plásticas. Entonces, creo que aquí como que de pronto se ha desviado, no ha sido muy puntual para poder plantear un perfil de salida en artes plásticas. Lo mismo casi se tiene en ciencias naturales cuando dice protege y preserva toda manifestación de vida. Toda manifestación de vida. Sale sexto de primaria, tendrás que tener este perfil de proteger y preservar toda manifestación de vida. Toda manifestación de vida, toda la fauna, toda la flora. Pero en cuanto a los animales, hay animales que nosotros consumimos para sobrevivir, para vivir. Entonces, si el estudiante sale con este perfil, tendrá que proteger el consumo de los animales que nos ayudan a vivir. Aunque la norma y también la teoría nos habla de la preservación, conservación de la madre tierra, que sea sostenible en el tiempo, pero esa teoría, esa normativa es incompatible con la realidad, porque el hombre vive de los animales. Entonces, ¿cómo más o menos tendría que proteger y preservar toda manifestación de vida del estudiante? Por eso lo he subrayado con color azul. Lo demás está bien planteado. Y lo novedoso también está en técnica tecnológica, cuando dice elabora objetos artesanales a partir de la materia prima de su contexto y describe las vocaciones productivas. Entonces, se está volviendo más contextualizado el perfil de salida. Comprende las nociones básicas de robótica empleando las TICs. Entonces, nociones básicas, ¿verdad? Básicas, intermedias, medias, quizás superiores, pero aquí nociones básicas en el nivel primario. Es lo que nos está planteando. Y esa es la noción que tiene que tener el estudiante de sexto de primaria. Propone estrategias de cuidado y preservación de recursos naturales orientado a reducir la contaminación ambiental. Me parece bien fortalecer esto del cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, que esté planteado como perfil es adecuado. Perfiles de salida por año de escolaridad. Aquí están por campus, por áreas, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto años. Aquí están planteados los perfiles de salida por años de escolaridad. Son varios perfiles, como pueden ver, en comunicación y lenguaje, lo propio. ¿Ven? Pero estos perfiles también están planteados en los contenidos, por eso nos vamos a saltar a los contenidos. Planes y programas por año de escolaridad, campo y área. Primer año de escolaridad, valores, espiritualidades y religiones. Perfil de salida, aquí está planteado 3 perfiles. Y los contenidos, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Esta es la estructura para que ustedes puedan darse cuenta y puedan ver cómo está diseñado estos planes y programas. ¿Qué nos dice el perfil de salida por año de escolaridad? Practica el valor del respeto, reciprocidad, inclusión en la interrelación con los miembros de la familia y escuela. Describe y valora las prácticas religiosas manifestadas en su comunidad. Reconoce su identidad cultural. Estos perfiles están en relación a los contenidos. El respeto como contenido, respeto, reciprocidad, la identidad cultural planteada también como perfil, la inclusión. Entonces tiene coherencia, ¿verdad? Ahora, eso sí, como es el modelo educativo sociocomunitario y productivo, da énfasis, pues, a poder desarrollar el fortalecimiento de la identidad cultural. Por eso también está planteado esta parte como contenido de la identidad cultural. Soy uno en relación a otros. ¿Ven? Entonces, eso se va a repetir bastante y obviamente en profundidad en las áreas de valores, espiritualidad y religiones, cosmovisión, filosofía y psicología y también en ciencias sociales. Comunicación y lenguaje. El perfil se va a dividir en 3 dimensiones, digámoslo así: comunicación oral, lectura comprensiva, escritura creativa. Entonces está dando énfasis en la escritura creativa, en la escritura, en la lectura y en la comunicación oral. Ahí está, y ahí también cada uno de ellos tiene sus propios perfiles. Y en relación a los contenidos, ¿qué nos dice? Cosas nuevas, estamos hablando de cosas nuevas o cosas que se creen que son nuevas. Lengua extranjera. La ley siempre ha planteado lo que es el avance de contenidos en lengua extranjera como en lengua originaria. La lengua extranjera, por ejemplo, acá ya está empezando en primero de primaria lo que son los saludos oralmente, los números del 1 al 20 y los colores, cosas básicas, ¿verdad? Pero aquí, como pueden ver, no hay la lengua originaria, el contenido de lengua originaria. No hay aquí
ni en el segundo trimestre ni en el tercer trimestre. En lengua extranjera, en el segundo trimestre tenemos las acciones y órdenes oralmente, la familia, los objetos de la clase, la escritura, y en el tercer trimestre, como algo novedoso, ¿no? Estamos hablando de mi cuerpo, las frutas y los animales en lengua extranjera, y también el planteamiento de los contenidos del primer trimestre, como pueden ver, estamos empezando con pequeños textos narrativos, la instrucción, por ejemplo, el texto corto, así se está empezando con pequeños textos. Ya en el segundo trimestre estamos con las consonantes, fíjense, esto es interesante, ¿no? Consonantes. Y también en el tercer trimestre ya tenemos las consonantes compuestas, ¿no? Que fíjense, hay una combinación que van a jugar para que los estudiantes puedan aprender también a pronunciar correctamente las palabras. Eso es con relación al lenguaje. Ciencias sociales no hay nada de novedoso, ustedes lo leerán. En artes plásticas, bueno, en primero de primaria está dividido en 5 partes. En dibujo artístico, dibujo técnico, pintura, escultura y manualidades. Si hacemos una exposición, entonces tendrán que estar esas 5 partes o 5 espacios para poder exponer los trabajos de los estudiantes. En algunos grados son 3 divisiones, en otros son 4. Entonces tendrá que haber esos espacios de exposición cuando los maestros realicen su exposición en fin de gestión. Esa exposición que son los trabajos de los estudiantes. En educación física y deportes tenemos las medidas antropométricas, este contenido que se va repitiendo en cada grado, gimnasia educativa, ejercicios de atletismo, mini básquet, mini voleibol, que siempre se ha estado practicando, ¿no? Pero aquí está dividido de esta manera. Y en el tercer trimestre tenemos lo que es el fútbol, ¿no? Y el deporte de mesa, de ajedrez, tablero, piezas, como más o menos como una presentación, ¿no? Eso en educación física y deportes. Educación musical, se tiene algo nuevo, la orquesta rítmica, ¿no? Gestos y movimientos rítmicos en rondas y canciones propias, ensamble de orquesta rítmica y coro infantil. Entonces se va a hablar casi constantemente de coro infantil, de orquesta y de uso de instrumentos, ¿no? Eso en primaria, estamos hablando esto en primero de primaria. Ciencias naturales, en ciencias naturales, pues podemos hablar de los perfiles. Está dividido en el cuerpo y su salud integral, la Tierra y el sistema solar, esto que solamente se avanzaba en ciencias sociales, los seres vivos, la materia y energía, algo de física, y la conservación de la madre tierra. Entonces, todos esos contenidos están divididos en los 3 trimestres. Matemática. En los perfiles podemos hablar que se habla de los números y operaciones, de geometría, medición, estadística y variación. En esas divisiones o espacios también están divididos los contenidos, números de operaciones, y aquí todos los números hablarán de geometría, líneas, curvas, figuras, hablarán de geometría porque también está la geometría, números y operaciones, y hemos hablado de números y operaciones, nuestra medición, aquí tenemos números y operaciones y también las medidas y la estadística. Creo que esto es lo novedoso en matemática, ¿no? La estadística, de nociones de estadística, dice acá, organización de datos en tablas y gráficos de barras. Imagínense, nosotros apenas ingresando a la universidad hemos aprendido lo que son la estadística y toda esa situación de hacer estadística, lectura de barra, interpretación, todos los gráficos, la lectura del histograma, en otras palabras. Y ellos van a aprender primero de primaria. Tablas de doble entrada, representación simbólica y pictórica, gráfico de bar. Bueno, todo esto el profesor de matemática tendrá que estar actualizándose, imaginamos que lo saben, para poder desarrollar en la clase. Técnica tecnológica. Técnica tecnológica, pues ahí está el perfil, ustedes lo van a leer. La robótica, ¿no? En primero de primaria. Robótica, empezamos con robótica, dice teoría básica de la robótica en nuestro entorno expresado en dibujos. Carrusel, teleférico, movilidad, bicicleta y otros. Son dibujos lo que tiene que hacer. El estudiante, herramientas y materiales, la elaboración de juguetes. Ahí está, el estudiante va a hacer juguetes con diferentes tipos de herramientas y materiales que va a utilizar. Fíjense eso, lo básico. El tercer trimestre, hardware, herramientas de TIC, dice partes elementales de la computadora y sus funciones, teclado, monitor, CPU, mouse, cámara, parlantes, todo eso, manejo de programas sencillos, Paint, Scratch, Scomplice, un programa interactivo, Cebran, que es un ejercicio matemático, si no me equivoco. Entonces, como pueden ver, esto también tendrá que actualizarse el docente de técnica tecnológica propias de la cultura, artefactos y herramientas, utilidad, precaución y uso adecuado en la vida cotidiana, figuras básicas de papel, productos tecnológicos del contexto, objetos y juguetes del contexto. Cosas básicas y del contexto es lo que van a desarrollar en técnica tecnológica de acuerdo a estos contenidos. En primero de primaria. En segundo de primaria, segundo año de escolaridad, en valores espirituales y religiones, no hay algo nuevo, pero bueno, ustedes lo van a leer. En comunicación y lenguaje, ya hemos dicho que están divididos en comunicación oral, lectura comprensiva, escritura creativa, que creo que es muy importante, ¿no? Que el estudiante pueda aprender a componer y escribir textos creativos. En cuanto a los contenidos, primer trimestre, pueden ver acá, ya está la incorporación de la lengua originaria, pero no hay los contenidos. Ojo, entonces, a partir de este curso, está incorporado lo que es lengua originaria, pero no hay los contenidos. Entonces, eso también ustedes tendrán que ver qué contenido se va a desarrollar. Lengua extranjera, sí, está incorporado, aquí ya van a ser el segundo, conociendo los amigos, las comidas típicas, los números de 1 al 30, 1 a 20, 1 al 30, está avanzando poco a poco. Entonces, ya venimos con el sustantivo, la invitación, la oración, las historietas, algunos textos, ¿no? En el segundo trimestre, lo mismo, hace énfasis a la lengua originaria, lengua extranjera, ¿no? Y ahí está también los contenidos, el cuento, ya van a avanzar, tercer trimestre, igual énfasis en la lengua originaria, lengua extranjera, ya también ahí avanzamos lo que es autobiografía, imagínense la leyenda, textos instructivos, que bueno, esta parte también, el diálogo, y así. Está bien los contenidos en comunicación y lenguaje en segundo. En ciencias sociales, aquí está lo que tanto se discute sobre la despatriarcalización de la familia, sin embargo, esto está pues dentro del modelo educativo sociocultural y productivo, por lo tanto se va a tener que nomás desarrollar como contenido. Sistemas de trabajo comunitarios, Laini, Waki, Faina, Minca, Amiga y otros, sistemas comunitarios tendrá que también conocer al estudiante, creo que dentro del contexto, pues tanto mejor, ¿no? Y bueno, son contenidos de ciencias sociales que el profesor también debe saber, dominar, para poder desarrollar. En artes plásticas, caligrafía 2, hay caligrafía 1, ojo, que no solamente ahora el lenguaje el que va a revisar lo que es caligrafía, sino también el profesor de artes plásticas, hay caligrafía 3, 4, 5 y 6. En el tercer trimestre, acá tenemos las manualidades, como les decía, está dividido en partes, ¿no? Dibujo artístico, dibujo técnico, pintura, escultura. En esas partes que está dividida el área de artes plásticas, pues el maestro tendrá que hacer su configuración de aula para poder hacer la exposición en fin de gestión, ¿verdad? Porque en cada una de esas partes existen diferentes tipos de contenidos que el estudiante tiene que desarrollar.
En educación física, pues aquí vamos a seguir hablando sobre, en el tercer trimestre dice, fútbol, deportes individuales, tenis de mesa. Aquí lo que se incorpora es tenis de mesa y natación. Por lo tanto, aquí en segundo de primaria ya estamos hablando de lo que es la natación y tenis de mesa. Por lo tanto, el maestro ya tendrá que hacer ciertas gestiones para conseguir tenis de mesa para su unidad educativa, gestionar, y si no, tal vez avanzar primeramente teoría y una vez que consigan, pues la práctica. Pero ya se habla de tenis de mesa y ustedes tienen que pensar el cómo se tiene que conseguir, cómo se debe conseguir. Bueno, los contenidos están aquí escritos para poder también presionar que sí se tiene que pedir ciertas herramientas o recursos. En cuanto a natación, ya pues el maestro tendrá que pensar en que se tendrá que habilitar quizás una escuela de natación porque es necesario que el estudiante participe o sepa cómo nadar, ¿no? O por lo menos aprenda a nadar, ya es lo básico. Para ello tendrá que ir a una piscina, hacer el trato para poder establecer los horarios de visita, etcétera, y así podrían practicar los estudiantes. También está como algo novedoso como contenido el ajedrez, ¿no? El tablero, las piezas de reglas básicas en segundo de primaria, danza para el desenvolvimiento de la expresión corporal libre, tenemos también el coro y acompañamiento instrumental, ensamble de coro y acompañamiento instrumental. Por eso yo les decía que aquí en los 6 cursos, 6 grados, se plantea casi lo mismo: danza, ensamblaje de coro, acompañamiento instrumental, ya grupos de instrumentos, incluso de coros. Tiene que haber una demostración, ¿no?, de la parte de educación musical, porque durante toda la gestión van a avanzar esto, del coro y sobre el instrumento, ¿no? Eso en educación musical. Esto de ciencias naturales, habla de la preservación, ya hemos dicho, ustedes lo van a leer, matemática, pues aquí seguimos con estadística, el registro de datos, representación e interpretación de gráficos. Aquí ya van a poder interpretar los gráficos y las barras, ¿no?, simples y pictogramas, ¿no? Eso es, en matemática, lo novedoso podría ser esto de estadística. Técnica tecnológica, en los contenidos se va a conocer la diversidad de tecnologías de las naciones y pueblos indígenas originarios en las artesanías. En robótica, construcción de robots impulsados por ligas nomás. No es algo complicado, por lo tanto, pero eso sí, tendrás que actualizarte, el docente tiene que actualizar. Uso de las pilas y las baterías, ¿no? Dice acá, reutilizables, conductores, interruptores y otros, ¿saben? Cosas básicas que se utilizan en la casa que el estudiante tiene que aprender a dominar y eso solamente le puede enseñar el profesor del área de técnica tecnológica. En segundo trimestre se aprenderán algo de robótica, dibujo y diseño de juguete robot, a mano alzada, ya digital, digital. O sea, van a hacer un diseño de robot. En TICS, o herramientas de TICS, opciones del procesador de textos Word, producción de textos, van a tener que aprender a manejar Word, es lo que nos dice acá. Correos electrónicos, Gmail, Hotmail y otros. Estos también tendrán que tener internet. Estos contenidos impulsan a que las educativas tengan internet, gestionen. Caso contrario, obviamente, tampoco se hace nada. Cuando uno no dicta estos contenidos, pues se ve innecesario pedir los recursos también. Pero como ya están planteados, pues con más fuerza se podrá pedir, digamos, estos recursos del servicio de Internet. Herramientas de TIC en el tercer trimestre, navegadores del Internet, Google, Mozilla, Firefox, ¿cómo vamos a enseñar con dibujitos nomás o en la práctica? Entonces, con la práctica, ¿no? Plataformas de comunicación, Zoom, Google Meet, se tendrá que establecer algún tipo de contacto y para eso se requiere Internet. Antivirus, cortafuegos, cosas también que son necesarias para la computadora, que también los estudiantes tendrán que aprender a hacer uso. Estamos hablando, puede haber estudiantes que ya sepan, pero hay estudiantes que no saben, no tienen los recursos, por lo tanto, el colegio o la escuela lo pueden aprender. Eso en el segundo año de escolaridad. Ahora pasemos al tercer año de escolaridad. En valores, espiritualidades y religiones, pues podemos hablar de mi identidad, autoestima y estima por el otro, eso con relación al contenido novedoso. No novedoso, sino que si yo subrayo es porque realmente en valores, espiritualidades y religiones se profundiza lo que es la identidad, ¿no?, la autoestima del estudiante. Y eso está bien, es muy importante. En cuanto a comunicación y lenguaje, pues ya se entra en tercer grado o tercer año de escolaridad la comunicación, ¿no? Se habla ya de la comunicación, del lenguaje, seguimos con lengua extranjera, la lengua originaria, no hay contenidos que pueden ver. El verbo también ya van a hablar, sobre la lengua originaria. Bueno, en tercer trimestre seguimos con los tres trimestres son eso, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta siempre. Entonces, pasemos a ciencias sociales, viene el contenido del primer trimestre, dice con gobierno autónomo municipal, alcalde y consejo municipal, que bueno, que conozca a las autoridades de su contexto, de su municipio, y eso está bien. Lugares culturales importantes del municipio y provincia, para que salgan incluso a hacer una excursión o conocer su contexto, su lugar, ¿no? Pues no solamente la casa, porque los niños solamente están, en algunos casos incluso, solamente salen a la ciudad de La Paz, en algunos casos, cuando salen bachilleres. ¿Ah? Entonces, también tienen que conocer su contexto y otros contextos también, ¿no? Estamos hablando de ciencias sociales del tercer grado. En el tercer trimestre en ciencias sociales se plantea la ubicación geográfica del departamento, geografía, fauna, clima, la provincia y el departamento, cosas que sí se estaban avanzando, no es que no. Naciones y pueblos originarios, su relación con la madre tierra, esto sí, como les decía, ciencias sociales, cosmovisión, filosofía y también valores de espiritualidad. Esas áreas van a profundizar lo que son el modelo educativo sociocomunitario productivo, eso ya es así, se tiene que desarrollar. En artes plásticas, caligrafía 3, fíjense, manualidades con material reciclaje. Eso es lo que tenemos que ver en sus exposiciones. ¿Qué trabajo están haciendo los estudiantes en escultura, con papel y otros materiales? Modelado en plastilina o arcilla sobre la flora, fauna. Una maqueta se puede hacer, ¿verdad? En tercer primaria, educación física, el fútbol, tenis de mesa se continúa natación, ¿bien? Desde segundo parte, lo que es natación y tenis de mesa, el uso del deporte el deporte de mesa de ajedrez, el tablero y piezas de reglas básicas, el deporte de mesa, ajedrez, tablero y piezas de reglas básicas, ¿bien? Se sigue profundizando o practicando en todo caso lo que es el ajedrez en tercero. En educación musical, danzas tradicionales, como pueden ver, coro con acompañamiento instrumental. Los de sexto de primaria tendrán que hacer pues una buena presentación de danza, una buena presentación de coro y una buena presentación del uso o acompañamiento de instrumentos musicales. Más o menos esa tendría que ser la idea, ¿verdad? En educación musical. En ciencias naturales,
puntos. Bueno, no hay nada, matemática, solamente estadística, pero ¿qué es lo que van a avanzar? Tablas de doble entrada, gráfico de barras, gráfico de líneas, todo eso el maestro de matemática tendrá que enseñar, porque esto corresponde a matemática. En técnica tecnológica tenemos lo que es la robótica, construcción de robots impulsados por ligas. Continuamos con las ligas, las pilas, las baterías, ¿ven? Dibujo y diseño de juguetes, robot o a mano alzada, o dibujo digital en Paint, necesitamos computadora, práctica de textos en Word, producción de textos, correo electrónico, se sigue fortaleciendo el uso de la computadora, de los correos electrónicos, herramientas TIC, navegadores en Internet, plataformas de comunicación, Zoom, Google Meet, estamos siguiendo fortaleciendo seguridad informática, antivirus, cortafuegos, como pueden ver, seguimos fortaleciendo en tercero de primaria. Cuarto de primaria o cuarto año de escolaridad, en valores y espiritualidad no hay nada nuevo. En comunicación y lenguaje seguimos con la lengua originaria, lengua extranjera, avanzarán los pronombres, el verbo, el poder, no poder, seguimos avanzando de a poco el idioma inglés o con el idioma inglés. Lengua originaria, lengua extranjera y así. ¿Ya? En comunicación y lenguaje. Ciencias sociales, ya va, ustedes lo van a leer. Educación física y deporte, cosas nuevas por eso, ¿no? Deportes de conjunto, dice, balonmano. Esto es algo nuevo que el maestro tendrá que incorporar desde cuarto de primaria. En cuarto de primaria ya hablan sobre este juego, un juego nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Es un juego que se practica, pero desconocido para nosotros en nuestro contexto, que solamente es jugar con las manos. Continuamos con ajedrez, jugadas extraordinarias, ya como técnicas, ¿no? Les van a enseñar a los estudiantes. Está bien eso en cuarto, ensamblaje de coro, grupos instrumentales, ya aquí se está creando grupos instrumentales, ¿ah? Y ensamblaje de coros, continuamos con ensamblaje de coros. En ciencias naturales no hay nada, en matemáticas seguimos con estadística, pero ¿qué? Lectura e interpretación de gráficos de barras simples, columnas, barras, circular o tortas, líneas y puntos. Ya les están enseñando cosas un poquito más profundas a los estudiantes. Técnica tecnológica en robótica, fundamentos de la robótica, tipos, funciones y características. Esto es lo que van a avanzar, tipos y funciones, y esto es en cuarto ya, fíjense. Robótica, componentes electrónicos para la construcción de mecanismos, pequeños motores o transformadores. Ahí está, transformadores, motores y transformadores, ya estamos profundizando más. En TICs, herramientas de TICs, redes sociales, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram y TikTok. Pues tendrán que aprender los maestros de técnica tecnológica a usar TikTok, ¿no? Porque siempre había ese insulto de TikTokero eres, ¿no? Pues aquí TikTok es una red social, por lo tanto tendrás que aprender. Eso sí, tendrás que aprender a usarlo bien. Plataformas de gestión de aula, Classroom, Moodle y otros. Fíjense cómo estamos profundizando, ¿no? Plataformas de gestión de aula. Ya esto, hablando de cuarto, pasemos a quinto año o quinto de primaria. Valores, resolución de conflictos, me parece un buen tema porque hay problemas con los estudiantes, pero también hay problemas entre estudiantes y maestros, maestros y estudiantes. Pues es importante la resolución de conflictos, pero esto más abocado, digamos, a la resolución de conflictos que se tiene dentro del aula y también en el hogar. Entonces, hay que dar unas pautas. Ahora, en comunicación del lenguaje, pues la poesía. Comprensión, estamos hablando de quinto ya, poesía, lengua extranjera. Seguimos con los contenidos, adjetivos, deportes del mundo, descripción de la casa. Ven algo sencillo, como es básico, ¿no? Aquí tenemos también la entrevista del segundo trimestre. Seguimos con lengua extranjera, lengua originaria, información personal, nuevo vocablo, actividades diarias en inglés, ¿no? El lenguaje, la lengua y el habla, lengua originaria, lengua extranjera. Seguimos en ciencias sociales, guerra federal. Bien, usurpación del litoral por parte de Chile. Aquí se habla de Genoveva Ríos y Juancito Pinto, la guerra del Chaco, Asamblea Constituyente y Fundación del Estado Plurinacional, que también es algo actual dentro de la historia, que conozcan los chicos, los niños. Dibujo artístico. Esto en artes plásticas has dicho que está dividido en varias partes, ¿no? Dibujo artístico, pintura, escultura, así ya tenemos que controlar, ¿no? ¿Qué estás haciendo en dibujo artístico? ¿Qué estás haciendo en pintura, en escultura, en manualidades, ¿no? Lean los contenidos. Educación física, tenis de mesa, ya os he dicho que se tendrá que hacer una gestión para adquirir tenis de mesa. Ajedrez, tendrán que tener ajedrez. Ya, pero aquí dice tablero, valor de las piezas, movimientos especiales, jaque, enroques, mates. Los que saben jugar saben estas reglas, estos movimientos especiales, el jaque, todo eso, o el mate. Pero hay algunos estudiantes como que de pronto no le dan interés al ajedrez. Para eso es, para esos estudiantes que también necesitan. ¿Por qué? Porque esto pues ejercita el razonamiento lógico. Y por eso está incorporado como un contenido. Educación musical, danzas de Bolivia, instrumentos musicales, ensamblaje, instrumento y coro, interpretación de canciones y de instrumentos, interpretación de canciones y de instrumentos. ¿Ven? En ciencias naturales, medicina natural y convencional, esto me parece muy bien, aunque sí había este contenido en medicina natural. Estadística, continuamos, aquí aparece lo que son los pictogramas, ¿bien? Lectura de interpretación de pictogramas, lectura, interpretación de gráficos de barras simples, en técnica tecnológica, en robótica, fundamentos de la robótica, tipos, funciones y características, se profundiza para que se diga que, uy, qué difícil que está, no, se está profundizando, ustedes tendrán que dividirlo en dos partes. Pequeños motores, en robótica, ya pequeños motores, estamos profundizando, como digo, diseño físico, digital, en Paint, ¿no? Juguetes, robot móvil, cálculo, Excel, funciones básicas, todo eso se tendrá que aprender. Herramientas TIC, aplicaciones de Google Drive y Jamboard, la pizarra digital, es importante también esto. Aplicaciones de Google Drive, Word, Excel y PowerPoint. Creación de blogs, programación por paquetes. Incluso todas estas aplicaciones, ¿no? Herramientas, también seguramente van a ser modificadas, arregladas. Por lo tanto, usted tiene que tener ya siempre esa noción básica. Estamos hablando de quinto, de primaria, de todo. Pasemos a sexto de primaria, ya el último, ¿no? En valores de espiritualidad tenemos valores sociocomunitarios de los pueblos de Aybayala. Está bien, ya no podemos hablar más de están ideologizando, todo eso. Es que es el modelo y punto. No es que es la currícula que ahora lo están modificando, entre comillas, sino que realmente es parte del modelo. ¿Y qué podemos hacer? Tendríamos que rechazar el modelo, en otras palabras. Autonomía de los pueblos en la convivencia, trilogía andina. Autonomía de los pueblos en la convivencia.
trilogía andina. Este contenido me parece, no sé, yo desconozco, pero bueno, tendrá que el maestro de valores espirituales averiguar para poder avanzar este contenido. Por eso hay contenidos o talleres para los docentes, son talleres de actualización, hay que participar de los talleres. Contenidos en comunicación y lenguaje, la canción está en sexto de primaria, el cuento, fíjense cómo estamos concluyendo en sexto de primaria, el mito, el sociodrama. Seguimos con lengua originaria y lengua extranjera. ¿Qué son esos? Aquellos adjetivos posesivos, el tiempo futuro, cosas simples, sencillas, básicas. La novela, fíjense. Bien, ¿no? La novela corta, no es la novela, no es la novela corta, es algo corto lo que van a leer, incluso de textos cortos. Verbos regulares, la autobiografía, el tercer trimestre, el teatro, expresión oral, fíjense cómo vamos con calma las cosas, ¿no? Las redes sociales, lengua originaria, lengua extranjera, tiempo pasado, mi diario, adverbios de frecuencia, fíjense cómo se utiliza en el tercer trimestre. Ciencias sociales, también está acá. Artes plásticas, miren, ya hemos hablado mucho de artes plásticas, pero no vamos a repetir. Educación física y deportes, tenis de mesa y sus reglamentos, estoy contando lo que es el reglamento. Ajedrez, tablero, valor de las piezas, movimientos especiales, jaque, enrosques, mates básicos, y pues, está profundizando. Bueno, profundizar quizás no sea la palabra que sea, se está practicando aún más, ¿no? Porque se tiene que tener dominio. Y educación musical, bueno, los instrumentos, el coro, los ritmos, melodías del folclore, grupo instrumental y coro. Fíjense, entonces yo digo que van a tener que tener ya una orquesta armada ya en primaria, unos coros que tendrán que hacer una buena demostración en primaria. Me parece muy bien. Creo que se ha perdido ese sentido, porque anteriormente había ese tipo de demostraciones en educación musical. Nutrición para la salud integral, esto en ciencias naturales, la alimentación es muy importante, que esté reflexionando sobre el tema, muy bien. La biodiversidad en el área Yala, ya, eso también está. En matemática, bueno, hay varios contenidos, como pueden ver, ¿no? Y las partes que se dividen en matemática hemos hablado. Estadística, histograma, ya con esto se concluye. Diagrama de puntos, tallo y hojas. Gráficos de varos dobles y circulares. Técnica tecnológica, pues dice fundamentos de la robótica, historia, leyes, componentes y sus funciones. Un poquito más está profundizando, ¿no? Se mete ya a las leyes, se mete ya a la historia, se mete a la historia. En robótica, robot seguidor de luz con material del entorno y casos de prueba. ¿Qué tal? Los componentes del Arduino, ¿qué tal esto? Me parece muy bien esta parte para poder tener ya una idea de cómo se construye un robot o cualquier tipo de emisión de energía, movimiento o cómo se componen los circuitos, pero aquí ya como para armar, ¿no? Para ensamblar, armar. Así. Programación de un semáforo con LED. Listo, y ahí concluye. Listo, ya concluye con robótica, me parece muy bien, tampoco no es algo muy complicado, pero sí, el maestro tendrá que sí actualizarse, como pueden ver. Herramientas del TIC, hojas electrónicas en Excel, dispositivos móviles, aplicaciones educativas, Kahoot, Khan Academy, y otros, aplicaciones educativas que, bueno, que se dé esa posibilidad de que hay ciertas páginas que te ayuden a poder fortalecer tus contenidos. Edición de imágenes y videos educativos. Qué bueno que les enseñen esto, ¿no? Pues estamos avanzando, no solamente es Word, ¿no ven? Es Windows Movie Maker, KineMaster, Canva y otros. ¿Qué tal? Entonces me parece muy bien que aprendan solamente una aplicación, un programita de edición, me parece muy bien. Bueno, estos son los contenidos de los que tanto se habla en esta socialización de contenidos de la currícula 2023. Ahora dime tú, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de esos contenidos? ¿Están adecuados? ¿Son buenos? ¿Están bien planteados? ¿O crees que están fuera de contexto? Nos vemos en otra. ¿Y de qué nos hablan los planes y programas de educación secundaria comunitaria y productiva gestión 2023? Veamos. Primero tenemos el planteamiento del objetivo holístico del nivel, que dice formamos integralmente a las y los estudiantes con identidad cultural, valores sociocomunitarios, con conciencia crítica en el marco de la descolonización, interculturalidad y plurilingüismo para poder tener también una sociedad libre de violencia. Entonces, en este marco es lo que va a girar todos los contenidos que van a estar planteados dentro de estos planes y programas en el nivel secundario, por supuesto, nuevamente haciendo la concreción curricular del modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Qué más? También tenemos el perfil de salida de nivel. En biología y geografía, por ejemplo, se da énfasis en la capacidad de asumir una posición biocéntrica con respeto de interdependencia desde explicaciones científicas de los fenómenos naturales. En física, el estudiante va a poder comprender el análisis investigativo, experimental, aplicado como elemento transformador de los recursos estratégicos en los fenómenos naturales. En química, va a poder aplicar los conocimientos de la química orgánica e inorgánica en la transformación de la materia. En matemática, el estudiante va a aplicar el álgebra, la trigonometría, la estadística, las nociones elementales de matemática financiera a través de la investigación y elaboración de proyectos socioproductivos. Eso en matemática. En técnica tecnológica, va a desarrollar procesos de investigación, innovación y emprendimientos productivos. Conste que estas son capacidades ya logradas por los estudiantes. Son con estos perfiles los que los estudiantes tienen que salir cuando concluyan sexto de secundaria. Plantea proyectos de emprendimiento productivo relacionado a técnica tecnológica general. Comunicación y lenguajes, lengua castellana, redacta y argumenta diversos tipos de textos orales y escritos. También tenemos comunicación y lenguajes, lengua originaria, que también está planteado dentro de los planes y programas, sus contenidos para poder ser desarrollados. Construye conversaciones elementales en lengua originaria. Entonces también va a poder construir conversaciones elementales en lengua originaria, pero además va a poder valorar la cultura como tal. En lengua extranjera, el estudiante va a poder comunicarse, va a poder expresarse de manera oral y escrita mediante diversos tipos de textos, pero además va a poder afirmar su identidad a través del uso y el aprendizaje de la lengua extranjera. Ciencias sociales, va a poder interpretar la historia universal, latinoamericana y de Bolivia, con un enfoque crítico, integral, descolonizador y despatriarcalizador, con un aprendizaje de la conservación del medio ambiente y de la madre tierra, la necesidad de protegerla, la lucha además contra la discriminación y todo tipo de violencia. Eso en ciencias sociales. En artes plásticas va a adquirir esa capacidad de categorizar las bellas artes, manifestando creativamente las vivencias tecnológicas, sociocomunitarias y ideológicas de emancipación de la Via Yala.
En educación musical, el estudiante va a poder desarrollar la expresión artística y fonética de la voz humana, aplicando habilidades psicomotoras y técnicas básicas de expresión vocal, con sentido de identidad, interpretando repertorios artísticos variados. Esas son las capacidades que el estudiante va a adquirir en educación musical. En educación física y deportes va a tener la capacidad de realizar actividades físicas de capacidades coordinativas, cualidades condicionales acorde a su edad. En cosmovisiones, filosofía y psicología va a poder construir un posicionamiento crítico propositivo ante la realidad, con una mirada descolonizadora, despatriarcalizadora, debidamente fundamentada, con comprensiones antropocéntricas y eurocéntricas. Eso en filosofía y psicología. Y en valores, espiritualidad y religiones, consolida su identidad espiritual a partir de las manifestaciones espirituales de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas, practicando los principios y valores sociocomunitarios en la construcción de una sociedad democrática, solidaria, despatriarcalizadora, descolonizadora, inclusiva y libre de violencia. Entonces estos son los perfiles de nivel para cada área y que por supuesto cada uno de ustedes tiene que tomarlo en cuenta. Perfil de salida por año de escolaridad, aquí está de biología y geografía, por grados, primero, segundo, tercero. Ustedes se van a dar cuenta, tendrán que ver con detalle, puesto que van a tener que realizar posteriormente un diagnóstico basándose en este perfil de salida por año de escolaridad, para poder conocer si el estudiante tiene estas capacidades en cada año de escolaridad y cómo, si no las tiene, tendrá que adquirirlas durante toda esta gestión escolar. Bueno, nos vamos a saltar a los planes y programas y vamos a hablar sobre biología y geografía. Y tenemos aquí el enfoque del área. Esto es importante. En cada área existe un enfoque y hay que revisar los enfoques que nos plantean las áreas en estos planes y programas. El enfoque de biología y geografía son dos enfoques que plantea, que dice respetar y preservar la vida con salud ambiental. Entonces se va a hablar en los contenidos sobre salud ambiental. Por otro lado, sobre la transformación sustentable de los recursos naturales, en equilibrio y armonía con la madre tierra y el cosmos. En estos dos enfoques se va a centrar entonces los contenidos en biología y geografía. Veamos el perfil de salida del primer año de escolaridad, de primero de secundaria, que dice, identifica los elementos de transformación sustentable, autonomía, autogestión, democracia, participación, como forma de expresión del biocentrismo. Define la relación del cuidado socioambiental, describe las relaciones de interdependencia en la madre tierra, explora hechos, fenómenos desde su experiencia, prácticas productivas de su cotidianidad. Eso nos señala el perfil de salida del primer año de escolaridad. Los contenidos para el primero de secundaria. Algunos contenidos los vamos a leer para que nos demos cuenta qué contenidos se están planteando en cada trimestre. Primer, segundo, tercer trimestre, este es el diseño como tal, se van a dar cuenta ustedes cuando ustedes lo estén leyendo. ¿Qué es lo que van a avanzar? El universo, el origen y estructura, el sistema solar, que se avanzaba en ciencias sociales, ahora se avanza pues en biología y geografía, la célula, cambios físicos del hombre y de la mujer, que importante es avanzar este tipo de contenidos, que no solamente era en la materia de psicología, que también en biología corresponde avanzar este contenido, la química en armonía, la física como ciencia, hay una relación entre física y biología, como pueden ver, estructura de la tierra, la ecología. También tenemos la diversidad de los seres vivos, la transformación química, relacionado a la materia también de química. En el perfil de salida de segundo año de escolaridad, aquí hay varios perfiles planteados, varias capacidades que el estudiante tiene que adquirir. Una de ellas dice, indaga sobre los sucesos científicos a partir de la experiencia y experimentación, al estudio de los sistemas sensoriales, aquí está haciendo énfasis a los sentidos. Entonces van a haber contenidos relacionados a los sentidos. ¿Qué dice en relación a los contenidos de segundo año de escolaridad, segundo de secundaria? Pues van a avanzar lo que son los contenidos de sexualidad humana, transformaciones químicas, incidencia de la astronomía, estructura y órbita, sistema solar, elementos químicos, movimientos de la Tierra, la Luna, fases de la Luna, eclipses, flujo de energía, biología de los sistemas sensoriales, los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, calor y temperatura, tipos de termómetros. Estos son los contenidos de biogeografía en segundo de secundaria. Tercer año de escolaridad, tercero de secundaria, utiliza diferentes métodos de análisis mediante la observación, comprende y describe los efectos del cambio climático, genera propuestas, acciones de solución frente a la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Estos son los perfiles o capacidades que el estudiante tiene que adquirir. En cuanto a los contenidos, se va a desarrollar la armonía en la organización de los sistemas orgánicos de los animales, se va a hablar de los animales, sobre la organización del cuerpo animal, sobre los alimentos para la salud comunitaria, está relacionado también al enfoque, como hemos dicho, pues los fenómenos cíclicos de la madre tierra, tipos sanguíneos, grupos y factor RH, donación de sangre, ese tipo de contenidos, ¿no? En el perfil de salida del cuarto año de escolaridad, cuarto secundaria, pues el estudiante va a tener esta capacidad de comparar la anatomía, la fisiología de la locomoción de los seres vivos, determinar diversos métodos de estudio de microorganismos. Hay que ir leyendo cada uno de los perfiles. En cuanto a los contenidos de cuarto de secundaria, pues tenemos la biomolécula como base de la vida en la madre tierra, sistemas glandular y hormonal en los animales, microbiología y su importancia en la madre tierra, prevención y control de enfermedades endémicas del Estado Plurinacional de Bolivia, la biodiversidad en Bolivia, conservación y protección, áreas protegidas, ¿no? El medio ambiente. Derechos sexuales y derechos reproductivos, conductas sexuales de riesgo y sus efectos en la salud mental, pornografía, cibersexo y acoso sexual, pederasta, violencia sexual, comercial y prostitución, consentimiento sexual y violencia sexual, ¿no? Esos contenidos están en biogeografía, en cuarto de secundaria. En quinto año, ¿qué perfil o capacidades tiene que adquirir? Pues que el estudiante tiene que manejar tecnologías propias que se emplean en la comprensión de las ciencias naturales, expresar con claridad su postura sobre características de la salud sexual. ¿Cuáles son los contenidos? La biología en la vida, la célula, origen de la vida, la célula, salud sexual y salud reproductiva integral y comunitaria, cuidados de nutrición y detección de riesgos en el embarazo y el periodo de lactancia, tipos de cáncer asociados a los órganos sexuales, sexualidad humana, integral, holística y despatriarcalizadora, métodos anticonceptivos, despatriarcalizando el amor. ¿Qué les parece este contenido? Uso sustentable de los recursos de la madre tierra, gestión sostenible en el uso de los suelos. Estos son los contenidos en quinto, como que va fortaleciendo o reforzando los contenidos de cuarto de secundaria, ¿verdad? En sexto de secundaria, ya para concluir el año de escolaridad, en biogeografía, plantea los siguientes perfiles o capacidades que el estudiante debe proponer acciones preventivas relacionadas con la variabilidad y expresión genética, diseñar propuestas de socialización de las leyes en el marco del cuidado del medio ambiente, contrastar en textos escritos las características científicas y tecnológicas. ¿Cuáles son los contenidos en sexto? Genética, patrones de herencia, diversidad y reino animal en la madre tierra, dinámica de los ecosistemas, evolución de los seres vivos y eras geológicas, medidas de atención a la salud en la comunidad, el botiquín, primeros auxilios, tratamiento inicial de heridas, quemaduras, consecuencias de la violencia en la salud integral. Esto de botiquín, primeros auxilios, ya no es solamente en educación física y deportes, ahora también
también van a avanzar estos contenidos en biología y geografía. También van a conocer algo relacionado a las normativas del cuidado del medio ambiente, como la ley del medio ambiente, ley de la madre tierra, ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien. Entonces son contenidos que sí, efectivamente están relacionados a proteger el medio ambiente o a la madre tierra. En física, ya hemos dicho que es importante señalar los enfoques. Tenemos 4 enfoques: es investigativo, es experimental, es aplicada, es transformador de los recursos estratégicos. Son estos enfoques que van a orientar para poder también plantear los contenidos para esta área de física. ¿Cuáles son los perfiles de salida del tercer año de escolaridad? Porque empezamos con tercer año de escolaridad directamente. El estudiante tiene que comprender la diferencia entre física, química y matemática, adquirir destrezas para realizar prácticas de laboratorio, para ver prácticas, talleres de laboratorio, comprender la importancia de la aplicación de los conocimientos científicos. Los contenidos son, en el tercer año de escolaridad, tercero de secundaria, matemática aplicada a la física en mediciones. Fíjense, estamos hablando de física, pero también estamos hablando de matemática. Las ondas características, el satélite de Tupac Katari y las telecomunicaciones en Bolivia son estos contenidos. La óptica geométrica en el año de tercero de secundaria. En cuarto año de secundaria se tendrá estas capacidades o perfil de comprender los principios básicos de la mecánica newtoniana, es decir, cinemática. El contenido de la cinemática va a estar desarrollándose en cuarto de secundaria. También el estudiante tiene que tener la capacidad de resolver problemas básicos de cinemática. ¿Cuáles son los contenidos para ello? El movimiento como principio fundamental del universo y el cosmos, movimiento vertical, movimiento circular, los movimientos, tipos de movimientos, experiencias prácticas productivas, laboratorio, movimiento de parabólico, movimiento rectilíneo, experiencia práctica productiva, transmisión de movimiento circular. Esos son los contenidos para cuarto de secundaria. Quinto año de escolaridad. Comprende. El estudiante va a comprender y entender las leyes de Newton, resolver problemas comprendiendo la física del problema. Para eso se va a plantear los siguientes contenidos: las fuerzas en equilibrio y interacción con la naturaleza, experiencia práctica productiva, laboratorio, rizo de la madera, experiencia práctica productiva, laboratorio, potencia mecánica en el desarrollo industrial, hidrostática, hidrodinámica, flujo de fluido en movimiento, experiencia práctica productiva, cálculo de caudal. En sexto año de escolaridad, comprende y entiende los fenómenos eléctricos y magnéticos. En sexto año tenemos pues los siguientes contenidos: la electrostática como fenómeno de la naturaleza, el campo eléctrico y las fuerzas eléctricas, la electrodinámica en los procesos productivos de la región, experiencia práctica productiva, laboratorio, armado de circuitos electrónicos aplicados como fuente de energía para la vida, laboratorio, ley de Kirchhoff, ley de mallas. Entonces aquí un poco más de electricidad, como se pueden dar cuenta. Eso en física. Ahora vayamos a química. En química tenemos los siguientes enfoques: es investigativo, experimental, creativo, porque van a ser experimentos con creatividad, preservación del medio ambiente además. Esto también se va a dar énfasis al cuidado del medio ambiente. En tercero de secundaria, el estudiante tiene que tener la capacidad de analizar los compuestos binarios ternarios, las prácticas de laboratorio, compuestos químicos. Todo eso va a estar como perfil o capacidad que el estudiante tiene que adquirir. Tercer año de escolaridad. Los contenidos son óxidos básicos, hidróxidos o bases, iones monoatómicos, experiencia práctica productiva, laboratorio, obtención y aplicación de los compuestos binarios, cal, viva, ácido, sulfhídrico, amoníaco. Solamente van a experimentar. Experiencia productiva, síntesis y conocimiento del amoníaco en la agroindustria. Experiencia productiva, cuidado de la salud. Experiencia práctica productiva, laboratorio, obtención de bases y oxácidos en identificación cuantitativa con el uso de indicadores. Laboratorio, análisis de efectos de la lluvia ácida en el medio ambiente. Experiencia productiva, preparación de compuestos binarios ternarios del azufre de aplicación industrial. Como se pueden dar cuenta, está aquí planteado laboratorio, experiencia productiva, laboratorio, laboratorio, experiencia productiva, laboratorio, experiencia productiva. Como pueden ver, hay más énfasis en la práctica, en el trabajo de laboratorio, que las unidades creativas tendrán que tener su propio laboratorio. Aquellos que no tienen, pues tendrán que tenerlas ya, porque van a ser este tipo de experimentos o laboratorios. En cuarto año de escolaridad, el estudiante va a poder precisar mediante la investigación los elementos existentes de la tabla periódica. Énfasis en la tabla periódica. Cuarto año de escolaridad o cuarto secundario, contenidos: tabla periódica de los elementos químicos en la naturaleza, historia de la tabla periódica, experiencia práctica productiva, experiencia productiva, construcción de la tabla periódica, didactizado, experiencia productiva, la química en los alimentos del contexto, experiencia práctica productiva, estudio de las propiedades iónicas y covalentes, experiencia práctica productiva, laboratorio, reconocimiento del agente oxidante y reductor del permanganato de potasio, experiencia práctica productiva, laboratorio, determinación de densidad de sólidos y líquidos. Entonces hay experiencias prácticas en el laboratorio, experiencias productivas. ¿Ven? Es práctico en el área de química. Experiencia práctica productiva, laboratorio, modelos atómicos. Experiencia práctica productiva, laboratorio, demostración de las clases de reacciones químicas. Experiencia productiva, reacción de combustión y su forma de obtención de energía. Experiencia productiva, saberes y conocimientos de los procesos productivos. Experiencia productiva, identificación del ácido base con materiales de contexto. ¿Ven? Va a haber mucha experiencia práctica productiva. En quinto año de escolaridad, el estudiante, como perfil o capacidad, tiene que tener, pues esto de valorar mediante un análisis investigativo los cálculos estequiométricos y las leyes gravitacionales, desarrollar las leyes volumétricas. Los contenidos son leyes gravimétricas, leyes de conservación de la masa, experiencia práctica productiva, laboratorio, cálculos estequiométricos en la transformación de las sustancias, laboratorio, ley de la conservación de la materia como principio fundamental del proceso químico de la Tierra, experiencia productiva, obtención del dióxido de carbono por desplazamiento del agua. Fíjense estas experimentaciones: experiencia práctica productiva, laboratorio, determinación de las propiedades coligativas. Estos son los contenidos en quinto año de escolaridad en la materia de química. Experiencia productiva, determinación de la pureza del aceite acético en el vinagre. Experiencia productiva, elaboración de yogur. Experiencia productiva, elaboración de detergentes. Fíjense, entonces, como técnica, cuando hagan su feria de química, este tipo de experimentos son los que los estudiantes tienen que demostrar. En sexto tenemos, en cuanto al perfil, que el estudiante tiene que establecer mediante la investigación de la química del carbono, las propiedades existentes de la naturaleza. Este tipo de experimentos. En cuanto a los contenidos, para llegar a este tipo de capacidad, pues se tiene la química del carbono, notaciones, nomenclatura de alcoholes, notación y nomenclatura de aminas, amidas y nitrilos, propiedades físicas y químicas, síntesis de sustancias orgánicas. Experiencia práctica productiva, obtención del alcohol a partir de la fermentación de sustancias. Laboratorio, extracción del aceite esencial de eucalipto que beneficia a la salud. Experiencia práctica productiva, contaminación de la madre tierra por plásticos. Laboratorio, saponificación.
Experiencia productiva, abonos orgánicos, descripción de la planta de urea, laboratorio fibras sintéticas. ¿Qué tal? Interesante los contenidos en química, ¿verdad? Ahora vayamos a matemática. Matemática también tiene su propio enfoque. ¿Cuáles son esos enfoques? Es aplicativo, es investigativo, porque matemática tiene esa investigación, pero además es transformador y transformador de la realidad. Perfil de salida del primer año de escolaridad en matemática. ¿Qué dice? Pues el estudiante tendrá que tener la capacidad de resolver problemas del contexto con números enteros y racionales. Estamos pensando con números enteros. Comprender la importancia de la investigación. Primer año de escolaridad. Números enteros aplicados a la contabilidad, el origen de los números enteros. Los números enteros y su relación con la geometría. Representación gráfica de las formas en el plano cartesiano. Plano cartesiano. Manejo de la calculadora. Ajedrez 1. En matemática continuamos con el primaria. Desde primero de primaria se está haciendo la práctica del ajedrez. En primero de secundaria también continuamos con ajedrez, nociones básicas. Pero además aquí se incorpora lo que es el sudoku. Segundo año de escolaridad. En cuanto a los contenidos de segundo año de escolaridad, lo van a ver ustedes. Nosotros vamos a dar énfasis al laboratorio matemático con GeoGebra, ajedrez 2 y sudoku. En tercer año de escolaridad, el perfil lo leen ustedes. En tercer año de escolaridad, seguimos con el laboratorio matemático de GeoGebra, tareas del pensamiento lógico, ajedrez 3, nociones básicas del ajedrez y sudoku. Miren cómo está repitiendo también esto en tercero, ahora en cuarto, que dice matemática financiera, importancia de la matemática financiera, valor del dinero en el tiempo, interés y tasa de interés, intereses simples. Fíjense cómo estos contenidos van a ir relacionados a la materia de técnica tecnológica general y especializada. La lógica y el desarrollo del pensamiento lógico matemático, laboratorio matemático, GeoGebra, tareas de pensamiento lógico, ajedrez 4, sudoku, cubo Rubik, esto también se está incorporando en cuarto. Y en quinto, el estudiante va a poder resolver problemas de contexto y la tecnología, la trigonometría, la geometría analítica, va a poder aplicar métodos de investigación, estadística y análisis. Esto de estadística y análisis va desde primero de primaria, continuamos acá también. Quinto año de escolaridad, los contenidos nos va a hablar de la estadística descriptiva en procesos productivos y fenómenos sociales. Se va a seguir con el laboratorio matemático de GeoGebra, gráficas en estadísticas, ajedrez 5, ejercicio de razonamiento, combinaciones y mates. En sexto de secundaria, el estudiante puede aplicar la geometría analítica, el cálculo, la teoría del conjunto, investigar saberes y conocimientos de línea recta, la circunferencia, la parábola y la hipérbole. Los contenidos en sexto tenemos la geometría analítica, la elipse e hipérbola. Tenemos también lo que es el laboratorio matemático con GeoGebra, ajedrez 6, ejercicio de razonamiento, combinaciones y mates. Seguimos practicando el pensamiento lógico matemático. Lecturas sugeridas que ustedes lo van a leer. Vamos a pasar a técnica tecnológica. ¿Cuál es el enfoque del área de técnica tecnológica general? Que es productivo, de emprendimiento comunitario, tecnológico y socioambiental. En estos 4 enfoques se va a desenvolver los contenidos del área de técnica tecnológica general. Ser productivos, hacer emprendimientos comunitarios, a trabajar lo que es la tecnología y también preservar o cuidar el medio ambiente. Primer año de escolaridad, el estudiante va a poder aplicar la ofimática como herramienta productiva, también va a poder manipular los instrumentos de electricidad, asumir posicionamiento crítico. ¿Cuáles son los contenidos? Ofimática como herramienta productiva, hoja de cálculo, base de datos, taller, aquí hay un taller, aplicación de la ofimática en entidades socioproductivas del contexto, la técnica y la tecnología en la vida cotidiana. Propiedades de los materiales y sus procesos de transformación, las materias primas, propiedades de los materiales, físico-químicas, mecánicas, tecnológicas, sensoriales, ecológicas, estructura del robot, sistema mecánico, sistema eléctrico, sistema de control, sistema sensorial. Entonces ya estamos en robótica y profundizando. Dibujo técnico, introducción al dibujo técnico, caligrafía técnica, taller de electricidad, todos estos contenidos que se va a desarrollar en primer año de escolaridad. Recordemos que en sexto año de escolaridad el estudiante ya comienza a hacer pequeños ensamblajes para poder producir un robot y aquí obviamente está profundizando más en primero de secundaria. En segundo año de escolaridad o segundo de secundaria, el estudiante va a poder practicar el uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Seguimos dando énfasis a las tecnologías, a las TICs, de comprender el sistema económico boliviano. Vamos a dar énfasis a la economía, conocer un poco de la economía. ¿Cuáles son los contenidos de segundo de secundaria? Educación digital, tecnologías de la información y la comunicación, internet y redes sociales. Introducción a la economía, gestión y cultura tributaria, conciencia tributaria, modalidades de facturación manual, electrónica. Todo esto, por supuesto, el marketing tiene que actualizarse para dar a conocer estos contenidos a los estudiantes. Formularios tributarios, IVA, IT, IUE, RC, IVA. Educación financiera, que también es importante, educación financiera, presupuesto, ingresos, gastos, ahorro, el crédito, que también obviamente es conocido, pero a veces también desconocido cuando estamos en el mundo de la práctica, ¿no? Con relación al crédito. Y esos contenidos son los que van a avanzar en técnica tecnológica en segundo secundaria. Los riesgos financieros, taller, caja de ahorros, taller de robótica, introducción a la robótica, programación, programar. Aquí vamos a ver programar los estudiantes. Ya no solamente hacer un pequeño ensamblaje, sino programar, realizar proyectos de robótica. Van a conocer sobre la ley número 453, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios, las consumidoras y los consumidores, que es importante porque estamos hablando de técnica tecnológica general. En el tercer año de escolaridad, el estudiante puede analizar el desarrollo económico, construir su proyecto de vida y aplicar herramientas de recursos digitales para el marketing, los proyectos de vida, marketing y desarrollo económico. Esos son las capacidades que el estudiante va a tener que adquirir, pero también a través de estos contenidos que van a desarrollar en tercero de secundaria. Todos los contenidos van a estar relacionados a esas capacidades. La estructura básica de un proyecto productivo, título del proyecto, localización, lectura de la realidad productiva, planteamiento, formación del problema, objetivo del proyecto, plan de acción, costos, presupuestos. Fíjense, aquí está la estructura de un proyecto que los estudiantes van a poder aprender en tercero de secundaria. Métodos y técnicas de investigación, fíjense, métodos y técnicas de investigación, tipos de investigación, exploratorio, descriptivo, correlacionales, explicativo, técnicas de investigación, observación, entrevista, encuesta, grupos focales, estudio, que también está relacionado con la materia de comunicación y lenguaje, porque también van a poder aprender lo que es la investigación, la monografía, el ensayo, todos esos textos también científicos. Formas de organización de entidades productivas, estatal, privada, cooperativa, comunitaria, creatividad, innovación y emprendimiento y marketing digital. Marketing, que es muy importante conocer con relación a la publicidad, pero en marketing, taller de marketing digital, y por eso es importante que tengamos una sala de tecnología para que el estudiante también aprenda a hacer marketing digital, conocer sobre las redes sociales, obviamente, que va a ser muy importante. Servicio Nacional de Protección Intelectual, SENAPI, también es importante porque produce en técnica tecnológica general especializada, tiene que saber este tipo de normativas que existe y que defienden la producción intelectual. El SENAPI, su programa, mi primera obra, mi primer registro para unidades educativas, fíjense este proyecto que seguramente va a tener que el maestro actualizarse para poder dar a conocer este tipo de proyectos. Eso en tercero secundaria. ¿Qué les parece? Comunicación y
lenguajes, lengua castellana. Vamos a pasar a comunicación y lenguajes, en todo caso, lengua castellana. El enfoque es comunitario, dialógico y textual. Es comunitario, dialógico y textual. El perfil de salida de primera de escolaridad, pues el estudiante va a poder practicar la lectura de comprensión oral, silenciosa también, localizar las ideas principales, utilizar de manera responsable las redes sociales. En el primera de escolaridad, en primero de secundaria estamos hablando, tiene que hacer uso de la lectura comprensiva, lectura oral silenciosa, también hacer uso de las técnicas de estudio a través de las TIC según el contexto, como por ejemplo el subrayado, el resumen y la síntesis. Esto también es importante sobre la lectura comprensiva, que van a avanzar literatura nacional, mitos y leyendas. En cuanto a los contenidos de lengua castellana, tenemos lo siguiente: presentación de principales escritores bolivianos y lectura de sus obras cortas. Aquí están algunos autores importantes, según ellos, podría estar otros autores, pero bueno, ¿qué más da? Está ya planteado, pero el maestro podrá tal vez quizás elegir otros autores también con relación a la presentación de los principales autores bolivianos. Tradición oral, taller ortográfico, fíjense, se incorpora en lengua castellana el taller ortográfico, uso de signos de puntuación, taller ortográfico, uso de letras, taller de razonamiento verbal, taller de caligrafía. Esto es lo novedoso en comunicación y lenguaje en lengua castellana, que se incorpora a los talleres de ortografía, de razonamiento verbal, de talleres de caligrafía, y cada uno de estos talleres ya tiene los contenidos que van a ejercitar dentro del taller, como los signos de puntuación, uso práctico de los sinónimos y antónimos, mandalas, enefas. ¿Qué les parece? Y esto está en cada trimestre y en cada grado de escolaridad. Estamos ahorita con primero, pasemos a segundo. Aquí están los perfiles, ustedes lo van a leer en segundo año de escolaridad. En relación a lectura comprensiva, tiene que leer literatura latinoamericana, ya no es nacional, sino literatura latinoamericana, textos narrativos, y en cuanto a las técnicas de estudio van a aprender esquemas y mapa conceptual. Eso está en la parte superior. Eso también el maestro tiene que saber, que tiene que avanzar, porque el estudiante tiene que adquirir también ese tipo de competencia, habilidad para poder realizar esquemas, mapas conceptuales y realizar las lecturas, ¿no? En cuanto a su contenido, vuelvo a repetir, los talleres de ortografía, la acentuación, las abreviaturas, la acentuación en diptongos, coherencia y cohesión, el texto y el párrafo, etc. En el tercer año de escolaridad, el estudiante va a poder comprar sus conocimientos previos, elaborar mapas mentales y cuadros sinópticos, demostrar actitudes despatriarcalizadoras, ¿no? En el tercer año de escolaridad, en cuanto a lectura comprensiva, se va a leer literatura universal, ya no latinoamericana ni nacional, sino universal. Estamos hablando de tercer año de escolaridad, textos líricos, se va a entrar a la poesía, mapas mentales, en cuanto a técnicas de estudio, van a aprender los mapas mentales, el cuadro sinóptico. Continuamos con los contenidos como los conectores textuales, el taller de ortografía, razonamiento verbal, uso de las mayúsculas, las ideas principales, las ideas secundarias, taller de razonamiento verbal, el tema y los subtemas, el taller ortográfico, revisión ortográfica de uso de las letras, deducción e inducción, mandalas, enefas y ese tipo de talleres. En cuarto año de escolaridad, el estudiante va a interpretar de su propia realidad la intención, propósito del autor en diversas obras, base gráficas, fichas audiovisuales, ¿qué les parece? En cuanto a lectura comprensiva, va a leer literatura universal, similar a tercero de secundaria, textos dramáticos, ya aquí un poquito más, tal vez con teatro, y con relación a técnica de estudio, pues la ficha audiovisual, eso tiene que aprender, lluvia de ideas, crucigramas, todo eso tiene que realizar el estudiante. Van a aprender, en cuanto a los contenidos, la hoja de vista, el informe, el acta, la solicitud, que creo que es importante, la oración compuesta subordinada, taller ortográfico de ejercicios para el uso adecuado de las letras, campo léxico y término excluido, guión teatral, actos, escenas, personajes, ejercicios para el uso adecuado de signos de puntuación, analogías, pruebas psicotécnicas en el área, fíjense esto de razonamiento verbal, en taller de ortografía. Los talleres aquí se están priorizando en lengua castellana. Perfil de salida de quinto año de escolaridad, el estudiante va a poder estructurar paráfrasis textuales y contextuales. En cuanto a la lectura comprensiva, se va a leer literatura latinoamericana, ya no universal, volvemos a la literatura latinoamericana, textos narrativos y científicos, ya se incorpora en quinto los textos científicos, y por esa misma razón, en cuanto a las técnicas de estudio, se va a aprender los parafraseos mecánico, parafraseo constructivo, el crucigramas. Aquí están los textos científicos que los estudiantes en quinto de secundaria van a aprender, que son el ensayo, la monografía, la tesina. Fíjense la tesina que nunca estaba, ahora ya está presente acá, que el maestro tendrá que actualizarse para poder avanzar lo que es una tesina, artículo científico, proyecto socioproductivo, proyectos también se plantean, no solamente es técnica tecnológica general que plantea proyectos o técnica tecnológica especializada, también se plantea en lengua castellana proyectos socioproductivos, y sistematización, que el estudiante va a poder hacer sistematizaciones. También tenemos el género didáctico, artículo, ensayo, informe, panfleto, refrán, talleres de ortografía con relación a la escritura de expresiones numéricas y referencias horarias, series verbales, escritura de fichas y años, tipos de investigación, cualitativa, cuantitativa, que también está relacionado con técnica tecnológica general especializada y con otras áreas. Taller ortográfico, ejercicio de acentuación, queísmos y dequeísmos, oraciones incompletas. Fíjense toda esa gama de contenidos. Muy interesante en el área de lengua castellana. Perfil de salida de sexto año de escolaridad, el estudiante va a poder evaluar los elementos estilísticos y estructurales de la arquitectura, diseñar redes conceptuales con herramientas digitales, redactar un texto científico conforme a la norma APA. Entonces, si en quinto desarrollamos todos los conocimientos de textos científicos, aquí en sexto de secundaria el estudiante va a poder realizar ese tipo de textos científicos. Eso es lo que dice aquí en el perfil de salida de sexto año de escolaridad. En cuanto a la lectura, pues van a hablar o volver a la literatura nacional y también con textos científicos, ¿no? Se va a priorizar los textos científicos, las redes conceptuales y presentación con herramientas digitales, crucigramas. Eso también como técnicas de estudio. Se incorpora lo que son las técnicas de estudio, pero ya está en cada grado de escolaridad. Aquí dice tipos de textos escritos digitales. El maestro tendrá que saber sobre el blog y el manifiesto, sobre las normas APA, porque estamos en investigación, tenemos que saber sobre las normas APA, citas relativas, citas textuales, citas parentéticas, taller de ortografía. Bien, los talleres seguimos con escritura de nombres de instituciones, uso adecuado de signos de puntuación, revisión ortográfica, extranjerismos, vicios de construcción. Estos son los talleres que van a tener los estudiantes. Aquí tenemos las lecturas sugeridas que están por años de escolaridad. Hay lecturas que realmente valen la pena, que estén como sugerencia, pero también hay lecturas que de pronto no sé por qué razones se encuentran en esta lista de lecturas. Yo he subrayado algunas importantes que creo que el maestro y el estudiante no deberían dejar de leer. Por ejemplo, El corazón del actor de Edgar Allan Poe, Comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega, Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, La Odisea de Homero, El cantar del mío Cid, poemas de Ricardo Jaimes Freire, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Estos sí o sí tendrían que leer los estudiantes. La vida y sueños de Pedro
Calderón de la Barca, Mujercitas, Moby Dick, 100 años de soledad, Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, La Chascañawi, Cuando Sara Chula despierte, que me parece una buena experiencia de lectura, Los Deshabitados, que ya bueno, pues podemos hacer la lectura, algunos ensayos. Y está bien, hay que continuar con estas sugerencias u otras que ustedes también tengan, porque el currículo es diversificado también a la vez. ¿Qué tenemos en lengua originaria? En el nivel primario hemos visto de que no habían contenidos de lengua originaria, pero aquí en secundaria sí se tiene los contenidos de lengua originaria. Hasta incluso está el enfoque del área. El enfoque se basa en lo comunicativo, dialógico y textual similar a lengua castellana. En cuanto al perfil de salida del primer año de escolaridad, estamos hablando de que el estudiante debe conocer el tiempo en función de las horas, elaborar textos cortos. Ustedes lo van a ver en detalle estos perfiles. Entonces, estos perfiles también están en consonancia con los contenidos. Primer, segundo, tercer trimestre, saludos, despedidas en la familia, la cocina y el mensaje, cuidado del cuerpo, partes del cuerpo, los días de la semana. Ven cómo está relacionado también estos contenidos con los perfiles de primer año de escolaridad. En cuanto al segundo año de escolaridad, pues se va a avanzar los contenidos de rutinas diarias en el tiempo, los adjetivos, producción de textos literarios, la fiesta y el año nuevo andino masónico, los sufijos. En el tercer año de escolaridad, tercero de secundaria, los estudiantes van a poder reconocer las costumbres, tradiciones y festividades del contexto. O sea, que no es solamente aprender a hablar el idioma, sino que también valorar la cultura como tal. Comprende la relación del hombre con la naturaleza, produce textos a partir de la historia oral de las comunidades. ¿Ven? Entonces también los contenidos están relacionados a este tipo de perfil que se quiere lograr con los estudiantes. Principios y valores en la vivencia integral según contexto territorial, enfermedades y medicina tradicional, la astronomía típica de las naciones y pueblos indígena, originario y afro-boliviano. Fíjense, estos son los contenidos para poder valorar la cultura como tal o para valorar la identidad cultural. Eso en tercer año de escolaridad, porque solamente en lengua originaria se va a avanzar de primero a tercero año de escolaridad. En lengua extranjera también se tiene el enfoque que es comunicativo, dialógico y también es textual, ¿no? En el perfil del primer año de escolaridad, el estudiante va a poder interactuar en su comunidad a través de diálogos breves, demostrar comprensión auditiva, porque también el inglés tiene que ver mucho con la audición, ¿verdad? Tratar de pronunciar correctamente cada palabra, frase o sílaba que se pronuncia dentro del idioma extranjero que es el inglés. También se tiene los contenidos de primer año de escolaridad, que aquí están estipulados, mis amigos, mi familia, como pueden ver, el perfil de salida de segundo año de escolaridad. Estamos hablando de un inglés no, básico, digamos así, en primeros y segundos, y luego ya, como también se entra un inglés intermedio. En realidad salen en secundario con un inglés intermedio, ¿no? Perfil de salida de segundo año de escolaridad, usa el idioma inglés para comunicarse en forma oral y escrita, reconoce las reglas gramaticales, construye frases, oraciones, expresiones en relación a su contexto. Esto en segundo año de escolaridad. Convivencia con eventos que suceden en el contexto, responsabilidad en la convivencia intercultural. Entonces no solamente es aprenderlo, los contenidos, sino que están relacionados a el conocimiento intercultural. En el tercer año de escolaridad, el estudiante va a poder comprar historias pasadas, explicar las acciones del ayer, del fin de semana, vacaciones y otras, comprender y elaborar descripciones cortas. En tercer año de escolaridad, los contenidos están acá, lo van a ver ustedes. En cuarto año de escolaridad, el estudiante puede expresar de manera oral y escrita sus opiniones, plantear un itinerario de viaje, demostrar oralmente y por escrito diferentes grados de habilidad. En los contenidos se van a aprender el contexto educativo social, se va a fortalecer la cultura como tal, se va a conocer la medicina ancestral, eso en el idioma extranjero. Por eso hablamos de que a través del idioma inglés se va a poder valorar también la identidad cultural del estudiante, de su contexto. En quinto año de escolaridad, el estudiante va a poder expresar sus experiencias pasadas, identificar, analizar, comprender, producir y expresar oraciones. En quinto de secundaria. En sexto, el estudiante va a poder resumir lo que otras personas dicen a través de la lectura, argumentar su opinión, ¿ven? Ya se va a producir breves textos en inglés, expresar sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez. Ya estamos hablando de un trabajo de producción ya más o menos respetable, ¿no? Con relación a la producción y la escritura del idioma inglés. Tipos de textos escritos en diferentes lenguas, discursos con temáticas, etcétera. Todo eso es lo que van a aprender los estudiantes en el idioma inglés en sexto de secundaria. Como pueden ver, los contenidos son básicos, intermedios y concluyen con esto, ¿no? Con los intermedios, con unas pequeñas lecturas y composiciones de escritura. En ciencias sociales, el enfoque es descolonizador, crítico y propositivo. En ciencias sociales, descolonizador, crítico y propositivo. Su perfil de salida es insertar el estudio de la evolución del ser humano y de las culturas clásicas que se desarrollan en el extremo Oriente, Medio Oriente, Europa, América, etc. En el primer año de escolaridad, el contenido de ciencias sociales son los siguientes. Se va a avanzar la geografía, la evolución de la especie humana, Tiahuanacu, ese tipo de contenidos, los aymaras, poblamiento de la Via Yala, arqueoastronomía, civilizaciones originarias de la Via Yala, como que de pronto más relacionado al contexto cultural, ¿no? Eso en primero. En segundo año de escolaridad, el estudiante va a poder comprender la génesis y desarrollo del fenómeno colonizador. En cuanto al contenido de segundo año de escolaridad, pues se va a avanzar la invasión europea a la Yala, la estructura política de la colonia, la hacienda y el ailo, una especie de comparación. Entre estos, los guaraníes como cultura, la presencia de los principios ético-morales de nuestra cultura en la construcción política del Estado plurinacional, bases fundamentales del Estado, principios, valores y fines del Estado. ¿Qué les parece estos contenidos en ciencias sociales? Por eso hablamos que ciencias sociales va a apoyar bastante al modelo educativo, sociocomunitario y productivo para poder conocer nuestra identidad cultural, nuestra cultura. Tercer año de escolaridad, pues el estudiante va a poder asimilar el desarrollo del proceso independentista de América, interpretar el rol de la mujer en los procesos históricos. En cuanto a los contenidos de tercer año de escolaridad, tercero de secundaria, se va a hablar o se va a avanzar la Edad Media y el feudalismo, el Renacimiento, la Ilustración, ese tipo de contenidos en ciencias sociales. La Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, eso en tercero de secundaria. En cuarto de secundaria, el estudiante va a aplicar un abordaje integral y secuencial en el estudio de la historia de Bolivia del siglo XIX. Cuarto año de escolaridad, sus contenidos, la creación de Bolivia, la guerra del Pacífico. Ley número 450, Ley de Protección a los Pueblos Indígenas Originarios, que les parece contenidos, la Guerra Civil Federal, las olas del feminismo, despatriarcalización, el género como una construcción social, la discriminación a la mujer en las instituciones, la violencia doméstica, la violencia de género, las altas tasas de feminicidios en Bolivia, todo ese tipo de reflexión en cuanto a los contenidos, el Decreto Supremo 4050 de 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres, la despatriarcalización y descolonización. Estos contenidos están pues en cuarto de secundaria en la materia de ciencias sociales. Está en la materia de ciencias sociales, está apoyando lo que es la no violencia a las mujeres. En quinto año de escolaridad tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución
Revolución Rusa, la Guerra del Chaco, la Revolución Mexicana, la emergencia del nacionalismo revolucionario, la masacre de Catavi, todo ese tipo de cronología histórica que tiene nuestra Bolivia. Sexto año de escolaridad, el aprender conceptos integradores de las ciencias sociales en sexto grado. Los contenidos son la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Nacional, creo que está bien clarito, o está expresado claramente los contenidos que van a desarrollar en cada grado. No están complejizados, sino más bien didactizados, la manera como se ha seleccionado los contenidos en cada grado, ¿no? La despatriarcalización en las instituciones públicas, ley número 300, ley plurianual de la juventud, ley integral contra la trata y tráfico de personas, ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, lucha contra la corrupción, un derecho y una obligación, la descolonización Asia y África, esos contenidos en sexto, el dinero, ¿no? En ciencias sociales, la historia del dinero, el trueque y todo eso, con relación a este contenido del dinero, el censo de población y vivienda, porque también van a tener el censo, la siguiente gestión, y también está planteado para que los estudiantes tengan una idea de cómo se va a realizar el censo o qué es el censo. En artes plásticas visuales, el enfoque es, pues el enfoque del área es cultural emancipadora, creativa, sensibilizador, tecnológico y emprendedor. El perfil, pues el estudiante va a aplicar nociones fundamentales de la clasificación de las artes plásticas, hay que leer los demás perfiles. En cuanto al contenido, pues se va a avanzar expresiones artísticas plásticas, las artes aplicadas y modelado para la producción comunitaria. En segundo año de escolaridad, el estudiante va a poder reconocer las diferentes formas geométricas, dibujo técnico empleado en las nociones decorativas, proceso de dibujo, la pintura artística. En perfil de salida del tercer año de escolaridad, el estudiante va a poder clasificar y describir las diferentes figuras planas denominadas curvas policéntricas, realizar técnicas y composiciones con elementos que componen la naturaleza, identificar las producciones artísticas originadas de los pueblos indígenas a través de los siguientes contenidos: dibujo técnico lineal, implementación de la pintura artística. Estamos hablando de tercer año de secundaria. En cuarto año de escolaridad, en cuarto año de secundaria, va a poder aplicar tecnología apropiada para la descripción de los cuerpos volumétricos, diseñar y implementar logotipos en cuarto de secundaria, construir tipos de dibujo, dibujo artístico como expresiones de la identidad, está como contenido, el retrato, dibujo de caricatura del rostro. Son esos trabajos que también los estudiantes tienen que realizar y demostrar en la Feria de Artes Plásticas. Modelado de artesanías, en quinto año de escolaridad, representar objetos tridimensionales, aplicar diversas técnicas de pintura artística, identificar a las y los artistas más destacados del país. Los contenidos son el dibujo técnico volumétrico, figura humana a través del dibujo artístico, diseño y maquetación. Aquí también estamos hablando de maquetas, continuaremos hablando de maquetas a través de las artes gráficas. En sexto año de escolaridad, el estudiante va a poder analizar los proyectos arquitectónicos, realizar composiciones de diseño computarizado en base a textos, componer historietas, diseñar y componer murales. Fíjense este tipo de habilidades que tiene que tener el estudiante. Identificar el perfil profesional como estudiante egresado de secundaria, aquí también hablamos ya de un perfil profesional. Imagínense, estamos hablando de sexto de secundaria. En cuanto a los contenidos, pues va a aprender dibujo arquitectónico, técnicas de estudio, glosario e investigación de las artes, introducción al dibujo arquitectónico, programas y aplicaciones digitales, pues también hacemos uso de la computadora, historia de arte de los istmos, ¿no? Estamos hablando de dibujo, de pintura, diseño de una vivienda, aquí también estamos hablando del diseño de una vivienda, planta, cubierta, corte, elevación, vista en perspectiva, diseño de personajes, cómic, anime, orientación vocacional orientada a las artes plásticas y visuales para su especialización. Entonces también van a hacer su perfil de orientación vocacional. Aquí están las estructuras sugeridas en artes plásticas. Pasemos a educación musical. El enfoque del área es expresivo, creativo, vivencial y productivo. En cuanto al perfil de salida de primer año de escolaridad en música, pues el estudiante va a poder combinar la expresión vocal, coro, instrumental, manejo de instrumentos, corporal, danza, ¿verdad? Identificar patrones rítmicos musicales, interpretar un repertorio musical. Imagínense esto. Estamos hablando del primer año ya de escolaridad. Primer año de escolaridad, contenidos. La música y danza originaria en la región, teoría de la música, pentagrama, coro, en unísono, en igualdad de condiciones y oportunidades. En segundo año de escolaridad, el estudiante va a poder combinar, aplicar habilidades de expresión psicomotora y fonética, comprender la teoría musical, compás simple, líneas divisorias, en armonía y signos de prolongación mediante los siguientes contenidos: historias de la música, teoría de la música, etc. Tercer año de escolaridad, el estudiante expresará habilidades corporales e interpreta instrumentos. Interpreta música con mensajes y acordes a la realidad nacional. Aquí estamos hablando de interpretación musical en tercer año de escolaridad. Tercer año de escolaridad van a avanzar compositores e intérpretes, la música y sus efectos sociales, el ensamblaje de los instrumentos, la conformación de coros de dos voces. Estamos hablando de tercer año de escolaridad. En cuarto, el estudiante va a conocer los signos de prolongación del sonido, combinar técnicas de expresión vocal e instrumental en las prácticas musicales, aprendiendo los siguientes contenidos: expresiones musicales, solfeo, rítmica, audición, la contaminación sonora, ambiente musical, contaminación acústica, ese tipo de contenidos que también están planteados en cuarto de secundaria. En quinto de secundaria, el estudiante va a tener un perfil de combinar la expresión vocal, instrumental y corporal. Esto otra vez se profundiza, va a poder compilar e interpretar el repertorio musical, un poco más amplio, ¿verdad?, esta parte. Y en cuanto a los contenidos, transcripción del software musical, demostración PDF, MP3, MIDI, ¿qué tal esta práctica en cuanto a la transcripción de software? Demostración artística musical con instrumentos de contexto, van a poder demostrar artísticamente la música, su contexto, demostración de coros y o conjuntos musicales aplicando las cualidades de sonido. Fíjense que también eso tienen que aprender los estudiantes en quinto año de escolaridad. En sexto año de escolaridad van a poder demostrar habilidades interpretativas. En sexto año ya se supone que saben tocar, saben de coro, saben de instrumentos musicales y de danza. Por tanto, aquí se habla un poco más de la práctica. Emplear técnicas de expresión vocal e instrumental, compilar e interpretar el repertorio musical. También se va a avanzar en cuanto a contenidos, pues las características del instrumento musical, técnicas de interpretación de canciones, himnos y marchas, eso no se olviden. Canon a cuatro voces, interpretación de instrumentos musicales armónicos, melódicos, rítmicos, coro a cuatro voces. ¿Qué les parece? Estos son los contenidos de sexto secundaria en música. Las lecturas queridas están acá. Y pasemos a educación física y deportes. Educación física y deportes, el enfoque del área es vivencial, expresivo, creativo y técnico. Tenemos cuatro perfiles de salida en primer año de escolaridad. Primero es identificar elementos esenciales, permitiéndole adoptar un estilo de vida activo para mantener y mejorar la salud. Estamos hablando en educación física y deportes. ¿Qué van a avanzar los estudiantes de primera año de escolaridad? Gimnasia básica y salud comunitaria. Esas dos cosas siempre van a ser combinadas. Gimnasia artística con equidad de género, también equidad de género. Normas básicas de gimnasia de suelo y gimnasia rítmica, también gimnasia. Entonces la demostración también, si estamos hablando de primera año de escolaridad, en el primer trimestre, pues ya tenemos una idea de que hay una demostración de gimnasia rítmica y todos los contenidos que se van a desarrollar en educación física y deporte. En segundo año de escolaridad, el estudiante va a poder valorar su condición física y dominio corporal. Entonces hablando de danza, expresar su manifestación motrices. En los contenidos en segundo año, en segunda secundaria, están en fútbol, voleibol, deporte alternativo en la comunidad, deporte activo en la comunidad, opcional, deporte. En primaria se plantea el contenido de tenis de mesa y natación. Aquí, como pueden ver, lo que se está planteando es un
deporte alternativo en la comunidad. Es opcional. El maestro tendrá que elegir junto a los estudiantes, junto a los padres de familia, el deporte que van a practicar de acuerdo a su contexto. Aquí no se está especificando qué deporte, no como en primaria. En primaria hay los deportes específicos que tienen que aprender. En secundaria, de acuerdo a su contexto y la toma de decisión de manera conjunta, seguramente se va a dar con los estudiantes. Tercer año de escolaridad va a poder emplear su creatividad mostrando su habilidad a partir de los siguientes contenidos: salud comunitaria, atletismo, baloncesto, normas básicas de gimnasia acrobática y gimnasia rítmica. Aquí estamos hablando ya de gimnasia acrobática. ¿Qué cosa vamos a demostrar? Pues gimnasia acrobática. También en este curso de tercero se plantea un deporte alternativo en cada trimestre o bien un deporte en toda la gestión. En cuarto año de escolaridad, el estudiante va a poder identificar y realizar expresiones motrices. Hay 4 perfiles de salida, ustedes lo tienen que leer. Se va a enfatizar los juegos, habilidades gimnásticas y juegos tradicionales orientados a la gimnasia. El deporte alternativo en la comunidad, continuamos con este tipo de deporte alternativo que se va a decidir en acuerdo como disciplina dentro de su contexto. En quinto año de escolaridad, el estudiante va a interactuar adecuadamente con los compañeros, favoreciendo el trabajo en equipo, claro, porque son juegos, también se practica el trabajo en equipo. Establecer actividades prácticas mediante ejercicios físicos. En cuanto a los contenidos, prevención ante el consumo de drogas. Obviamente, como estamos hablando de educación física, también se tiene que conservar la salud del cuerpo. Equidad de género, porque también se trabaja en equipo, en los juegos, por lo tanto tiene que haber equidad de género. Gimnasia rítmica, aeróbica con elementos. Fíjense que estamos hablando con elementos, estamos hablando de quinto año de escolaridad. Deporte alternativo que también se tendrá que practicar en quinto de secundaria. Y por último, en sexto año de escolaridad, tenemos que el estudiante va a poder reconocer los beneficios de la actividad física y manifestar su conducta motriz en la selección de los ejercicios. En cuanto a los contenidos, tenemos el fútbol o el fútbol de salón, el arbitraje en juegos de aplicaciones. El estudiante va a aprender a arbitrar, esto hay que tener en cuenta. Gimnasia rítmica, aeróbica con elementos. Seguimos en sexto con gimnasia rítmica. Entonces, que no se diga que no se tiene nada que demostrar, que no se habla tanto aquí de la danza como tal, sino de habilidades deportivas, gimnásticas que tiene que adquirir el estudiante o que tiene que tener conocimiento o habilidad para ese tipo de gimnasia. Juegos de habilidades gimnásticas, juegos tradicionales, ese tipo de demostraciones tendrá que realizar el maestro en educación física a fin de gestión, porque siempre hay una demostración de educación física. El deporte alternativo escolar seguirán continuando con la elección de un deporte o varios deportes durante toda la gestión. Eso en sexto de secundaria. Cosmovisión, filosofía y psicología, su enfoque es crítico y dialógico. En filosofía se aprende a criticar, se aprende a dialogar. En cuanto al perfil de salida, pues el estudiante va a poder aplicar la psicología en su vida cotidiana, analizar críticamente los diferentes factores de la cultura, mostrar habilidades de afrontamiento y solución de conflictos. Fíjense estos perfiles que también son otros contextos relacionados a esos perfiles. En primer año de escolaridad, tiene tipos de violencia con enfoque de género: violencia psicológica, física, sexual, económica, simbólica, el feminicidio, la despatriarcalización. Son contenidos que están dentro del primer año de escolaridad o primero de secundaria en filosofía y psicología. Inteligencias múltiples, inteligencia emocional, talleres de padres, que también está acá, como también es religión, los talleres de padre, con títulos: gestión y manejo de emociones para evitar conflictos. Entonces tienen que basarse en esto, ya no tendrán que estar tardando en buscar qué temática van a desarrollar, sino que el mismo contenido está planteado acá para el taller de padres de familia. Perfil de salida de segundo año de escolaridad: identificar elementos de su comportamiento, asume de manera responsable los procesos de enamoramiento. Fíjense esta parte: respetar las diversidades sexuales a partir de una postura crítica. Los contenidos: despatriarcalización y prevención de la violencia, la resiliencia, es un tema muy importante, manejo de la ansiedad y la depresión, solución de conflictos. Esto como estrategias de afrontamiento. Talleres de padres, lo mismo en el segundo año de escolaridad, segundo secundaria, con acompañamiento a los cambios físicos, psicológicos y emocionales de los hijos. Está bien. El perfil de salida de tercer año de escolaridad: el estudiante va a poder analizar críticamente la relación entre las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas agrarios, identificar elementos culturales como los mitos, leyendas y simbologías, comprender la importancia de la filosofía. En cuanto a los contenidos, tenemos proyecto de vida como base fundamental para el desarrollo personal. Aquí está el proyecto de vida, que también se encuentra el proyecto en técnica tecnológica y en religión también. Elaborando el proyecto de vida: talentos, potencialidades, habilidades y vocación. Los orígenes de la filosofía, cosmovisiones de los pueblos originarios del Estado Plurinacional de Bolivia, los talleres de padres, el valor de las familias, que tal, este tema muy importante. Perfil de salida de cuarto de secundaria: asumir una postura crítica, establecer criterios comparativos, distinguir los periodos históricos de la filosofía, de acuerdo a los siguientes contenidos de cuarto de secundaria: la filosofía en la Edad Antigua, la filosofía en la Edad Media, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, y aquí también hay un autor, Enrique Dussel, etcétera, etcétera. A ver, continuemos. En el perfil de salida de quinto año de escolaridad, el estudiante puede aplicar críticamente elementos de la lógica en la resolución de problemas complejos, desarrollar capacidades deductivas y argumentativas, asociar la lógica trivalente. Esto siempre continúa relacionando los perfiles con los contenidos. La filosofía boliviana y la búsqueda por construir pensamientos propios. Introducción a la lógica, lógica simbólica, lógica tetraléctica, lógica dialéctica, teoría del conocimiento. Esto en quinto año de escolaridad. En sexto, el estudiante puede exponer críticamente las problemáticas antropológicas, asumir una actitud propositiva elaborando proyectos de impacto social. ¿Qué tal? Impacto social en sexto. Estamos hablando de filosofía y psicología, proyectos de impacto social, productivo y comunitario a partir del contexto. Esto es lo que también se tiene que presentar a la lección seguramente, ese tipo de proyectos de impacto social. Y qué bueno que reflexionen a partir de la elaboración de proyectos de impacto social. Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia. Ética, se va a hablar de ética, moral y ética, vivir bien con los demás, en sexto de secundaria. Bueno, eso con relación a filosofía y psicología. Y por último tenemos valores, espiritualidad y religiones. El enfoque es crítico y dialógico. Se va a hablar, se va a criticar, pero también se va a hablar. El perfil de salida de primer año de escolaridad es identificar las causas y consecuencias de la ausencia de valores ético-morales en la familia, asumir una actitud crítica respecto al uso ético de la tecnología y de las redes sociales. ¿Qué les parece este tipo de reflexiones que van a tener los estudiantes? Causa y consecuencia de la crisis de valores en la vida del ser humano, responsable del uso ético de las TICs. En segundo año de escolaridad, el estudiante va a analizar críticamente las consecuencias nocivas del consumismo, individualismo, hedonismo, egoísmo, identificar su identidad espiritual, fortaleciendo hábitos de contemplación, meditación y orientación en su vida diaria, describir sus intereses vocacionales. Manifestaciones espirituales, religiosas del contexto, en cuanto a contenido estamos viendo, sentido cíclico de vida, muerte en el tiempo y espacio en las naciones y pueblos indígenas originarios, diversidad cultural, autoridades religiosas, conociendo vidas ejemplares, personajes destacados en su vocación. ¿Qué tal? Conocer vidas ejemplares, no solamente sobre el texto, se puede incluso hasta invitar a personalidades ejemplares para poder conversar con ellos en el aula. Tercer año de escolaridad: asumir la equidad de género e igualdad de oportunidades en la construcción de una sociedad despatriarcalizadora, descolonizadora, fortalecer su identidad espiritual, comprendiendo el significado de los signos y símbolos de las manifestaciones espirituales. Un poco de espiritualidad se va a hablar. Tercer año de escolaridad, los contenidos están acá: valores familiares, socioculturales en la construcción de una cultura de paz, despatriarcalización para la equidad de género,
género e igualdad de oportunidades. Perfil de salida de cuarto año de escolaridad, el estudiante debe prevenir toda forma de discriminación, racismo, violencia y exclusión. Reforzar su identidad espiritual, fortalecer su vocación, proyectando una imagen personal del servicio del bien común. En cuanto a los contenidos, tenemos los principios comunitarios, los paradigmas del vivir bien, concepción del origen del universo desde las diferentes culturas, talleres de padres, se continúa con los talleres de padre acá. En religión también existe talleres de padre que se va a hablar sobre seguridad informática y manejo de las redes sociales, ¿no? Que esto es muy importante que se reflexione, que entre filosofía y psicología y religión estén dando lo que son las escuelas de padres. En quinto año de escolaridad, que el estudiante va a poder asumir el principio de valores en su vida diaria a partir de una postura crítica, consolidar su identidad espiritual y religiosa, diseñar un horizonte vocacional casi relacionado a cuarto de secundaria. Religiosidad de nuestro país, también van a tener que conocer algo, talleres de padres, familia, hogar, de todos, educar la autoestima, tolerancia, la prevención de la violencia. Creo que está mucho mejor trabajado lo que es el contenido en religión, ¿no? Sexto año de escolaridad, ya para concluir, el estudiante va a proponer códigos de ética laboral, expresar su espiritualidad a partir de conocimientos de las espiritualidades y religiones, construir su proyecto de vida, ¿no? También aquí tienes proyecto de vida, tanto en filosofía y psicología como también en técnica tecnológica, ahora con religión también, construyen los estudiantes su proyecto de vida. Contenidos en sexto de secundaria, historia de la espiritualidad y las religiones en la Yayala, ¿ven? Nuestra cultura, de nuestro contexto, talleres de padres, acompañamiento y apoyo a la elección profesional, ocupacional y de emprendimiento relacionado a técnica tecnológica especializada, también relacionado a lenguaje, porque en lenguaje se hace este tipo de investigaciones para poder realizar textos científicos, producción de conocimientos a través de la investigación, métodos de la investigación, ensayo y proyectos, que también los profesores de religión van a poder hacer ensayos y proyectos. Y el protagonismo de la mujer en el contexto sociocultural. Entonces, todos estos contenidos lo van a ir leyendo ustedes, pero estos son los contenidos de sexto año de escolaridad en valores, espiritualidades y religiones. Aquí están las lecturas sugeridas. Con esto concluimos con relación a los planes y programas, en relación a los contenidos planteados mediante los perfiles y los enfoques. Espero que lo tomen en cuenta y puedan elaborar sus planificaciones como el PCP, PAD y PDCs de una cuenta y que pues les sirva a los estudiantes.